Durante décadas el gobierno de Estados Unidos ha aprobado en nuestro país las sanciones económicas más creativas que puedan salir del Pentágono. Y aún más creativos han sido los métodos para camuflar lo innegable. Lo innegable es que mi generación ha sido una de las tantas que nació bajo asedio y no ha podido comprobar cuál sería el potencial de esta isla sin bloqueo. Cambiarle el nombre o ignorar la situación no disminuye los daños que Cuba ha denunciado y tendremos que seguir denunciando porque la única arma que tenemos contra la injusticia es nuestra voz y la verdad. En nuestro pase de lista de hoy estaremos viendo algunos de los lodos que traen aquellos polvos y otras cositas que nos hemos encontrado en las redes estos días. Así que no se mueva de la silla porque esto es Con Filo. Un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Para los vendedores de penurias en Miami, ni siquiera las sanciones comerciales son lo suficientemente dañinas y para poder mantener su discurso de falta de libertad, muchas veces se ven obligados a coartarla ellos mismos. De esta estrategia han salido unas cuantas víctimas que en algún punto pensaron que podían tomar decisiones libremente sin ser cuestionados hasta el acoso. El último fue el Micha con la entrevista polémica que pusimos la semana pasada y que revolvió las redes, como sucede por allá, cada vez que un artista no va en sintonía con las voces verdaderamente cantantes. A pesar de que su actitud no pasó desapercibida, ha mantenido la posición que lleva un tiempo defendiendo y ha dado declaraciones interesantes. Yo nunca fui una persona que la gente pudieron estar así arriba de mí, machacándome ni pisoteándome. Y aquí me ocurrió que yo subía una foto contigo, negro que no sé qué, que soy comunista. Me subí una foto abrozándome los cordones, no, que ese zapato debe ser de la revolución, que si, y entonces decía, wow, esta gente a lo que me llame, entonces me llevaron hasta ahí, por eso una bajé, campaña. Por eso bajé por ahí para abajo y dije, mira, mi hermano, yo quiero ya entrar a Cuba, ese es mi país. Si me meten preso, me metan preso, que hagan lo que le dé la gana, más que lo que estoy pasando aquí no va a pasar, brother. Es verdad. Ahora es un negocio, se dieron cuenta que era un negocio y de lo que hablan es de eso. ¿Por qué? Porque la gente lo que está es para escucharle eso. ¿Me entiendes? El cubano ha convertido esto en una jaula de oro, que no se puede ir ahí, que no se puede esto. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un poco de yogur y 2 panes. Y entonces te faltan miles de cosas. ¿Me entiendes? Porque tu país es tu país. Mantener a Cuba aislada para quejarse después de lo aislada que está Cuba es una idea demasiado macabra y redonda como para que se le ocurriera a alguno de los influencers que viven de ella. Por supuesto, esto fue pensado por gente que sí consigue votos y que saben que su poder ni siquiera depende de mantener contenta a una parte de la comunidad cubana en Estados Unidos, como a muchos les gusta creer. Depende de no permitir que crezca la hierba al margen del imperialismo, porque de eso se trata el imperialismo. Y nosotros no somos ni los únicos ni los más afectados de esa política. Un ejemplo es que a casi un año de este último genocidio al pueblo palestino, el conflicto se ha extendido finalmente hasta el Líbano, dejando casi 500 víctimas fatales. La comunidad internacional clama a Israel que detenga su ataque contra Líbano. En menos de 24 horas ha matado a 500 personas, 35 de ellas son niños. Hay más de 1.600 heridos. Miles de familias están huyendo ya en busca de un lugar seguro. Esta misma madrugada, Hezbollah ha respondido atacando bases militares y depósitos de armas israelíes. En estos momentos no hay noticias de víctimas. Pay attention to the message and warning. Prestad atención a los mensajes, dice el portavoz del ejército israelí. Se dirige a las 80.000 personas que han recibido alertas en sus teléfonos para que abandonen sus hogares. Una estrategia parecida a la que Israel ha usado durante casi un año de guerra en Gaza. A los avisos le han seguido los bombardeos. Una oleada inédita, con cientos de muertos, entre ellos decenas de niños y miles de heridos. Casi los mismos en un día que en los últimos 11 meses de fuego cruzado entre Israel y Hezbollah. La mayoría han sido ataques selectivos, dice Israel, para destruir bases de la milicia en el sur, pero que por segunda vez han llegado hasta Beirut, la capital, muy lejos de la frontera. Los ataques cada vez son más frecuentes y esto nunca había pasado, dice este hombre. Es uno de los miles de libaneses que han huido a la desesperada de la violencia. Las carreteras están colapsadas. También las gasolineras para repostar. Se avecinan días peores y habrá más bombardeos, ha dicho Netanyahu tras reunir a su cúpula militar. Luego se ha dirigido a la población libanesa.
La guerra no es contra vosotros, es contra Hezbollah, ha asegurado, y les promete que cuando todo acabe podrán volver sanos y salvos a sus casas. Mensaje que no convence a Occidente. The worst expectations are becoming reality. Se suponía que la guerra tampoco era en contra del pueblo palestino y pocos podrán regresar a sus hogares cuando esto acabe. Lejos de los daños, la gente tiene las ideas muy claras. Pero sobre esto nos estará hablando Jorge Luis en La Mira. El pasado 21 de septiembre recibimos el Día Mundial de la Paz, tras 43 años como fecha común para conmemorar y fortalecer los ideales de paz, tanto dentro de cada nación y cada pueblo como entre ellos. Sin embargo, desde Palestina se recibía bajo el fuego de la metralla ciega y sorda. Se recibía bajo la pérdida que no tiene sentido, sino en la memoria de quienes la sufren. Al menos 41.455 personas han muerto y otras 95.878 han resultado heridas en la franja de Gaza desde que comenzó la escalada bélica israelí. Las autoridades estiman que aproximadamente unos 10.000 cuerpos continúan desaparecidos bajo los escombros. Largas semanas de cuerpos de niños tendidos o masacrados por las bombas y gritos desesperados de madres que marcaron las conciencias de la humanidad. Sangre y dolor cargan los palestinos durante casi este último año, pero convencidos de que la libertad está cerca, porque los quisieron enterrar y los volvieron semilla. Nos vemos en La Mira. Uno de los principales objetivos de la revolución y de nuestro sistema es el de garantizar derechos básicos que todavía son considerados lujos en países con todas las condiciones para implementarlos. Que en la primera potencia del mundo el costo de los medicamentos impida el acceso a la salud sería un mensaje mucho más peligroso si nos dejaran desarrollar el sistema de salud gratuito y de calidad que hemos perseguido con grilletes. Otros datos. Cada mes pierde Cuba 421 millones, cada día 13,8 millones de dólares. En total han sido 164.000 millones de dólares a precios corrientes y tomando en cuenta la devaluación del dólar con relación al oro, estaríamos hablando de 1,5 billones, o sea, millones de dólares. Algún ejemplo que se ponía en esta comparecencia. El cuadro básico de medicamentos de Cuba significa importaciones por 339 millones de dólares, tanto en materias primas como en algunos medicamentos que Cuba no puede producir. Solamente esta cantidad son las pérdidas de 25 días de bloqueo. 25 días sin bloqueo significaría que en Cuba no habría dificultades para atender enfermedades crónicas ni graves a causa de medicamentos, enfermedades como el cáncer, enfermedades cardio o cerebrovasculares. No habría dificultad para asegurar antibióticos de uso hospitalario o tratamientos de terapia intensiva. Bueno, estos son algunos ejemplos del impacto brutal de esta guerra económica que es, algunos le llaman embargo, otros le llaman bloqueo, y yo diría que la palabra correcta es asfixia o guerra económica, con todo lo que significa toda guerra. En toda guerra hay víctimas
y hay víctimas mortales y hay mucha gente que muere precisamente por lo que hacen toda esta gente, no solamente el propio gobierno de Estados Unidos, su Departamento de Tesoro, su Departamento de Estado, sino también los que giran alrededor del dinero que mueve la administración de Estados Unidos para desarrollar lobby en favor de este bloqueo. Los que apoyan estas medidas que cuestan vidas en nuestro país pueden justificarlo con las razones más abyectas. Y seguirá siendo una posición despreciable, pero mucho menos hipócrita que los que intentan disfrazar de patriotismo una postura tan vil. De cualquier forma, sus posicionamientos no tendrán más peso que el de los 35 presidentes y 600 senadores que han pedido en estos días que nos quiten de la lista de países patrocinadores del terrorismo, apelando a que va en contra de los derechos internacionales y de los derechos humanos. Pero seguramente en la Casa Blanca sabían esto desde antes y nunca les ha parecido razón de peso. Los dejo con el cabo de hoy. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba. Para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. Así terminamos esta emisión, no queda tiempo para más, pero volveremos dentro de poco a la pantalla. Síganos en nuestras redes sociales, que por ahí ultimamos esos detalles y a cada rato cada una directa. Lo que sí seguro es que tenemos cita para la próxima semana, así que mientras tanto, manténgase con filo. Chao.